Y ellos están recibiendo el Evangelio. ¿Cuál Evangelio? El que les estamos contando constantemente, que Cristo murió, fue sepultado y resucitó, que la tumba y la cruz quedaron vacías. Él fue llevado a la cruz, hermanos, fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Esto no lo dejamos de predicar jamás, de que ya somos justificados. Es decir, ya no tenemos cuenta arriba por pecados. Ya Cristo en la cruz los pagó. Y también debemos ser conscientes que el enemigo está derrotado. Ya no hay necesidad de que vamos a pelear con el diablo. El diablo fue derrotado en la cruz del Calvario. Claro que está herido, pero nosotros nos mantenemos firmes de los ataques de Satanás a través de la armadura de Dios, que es la Biblia. Especialmente podemos leer Efesios 6, donde está la armadura de Dios para protegernos, porque nos está atacando constantemente, hermanos. De cualquier manera el enemigo nos va a atacar. Pero si nos encuentra fortalecidos, pues que tiene que salir corriendo, hermanos, porque es más poderoso el Dios que está con nosotros, el creador del universo. Hermanos, sin lugar a dudas, la crisis más común y sentida que afrontamos los seres humanos tiene que ver con la salud física. Y peor aún, que crece cada día al punto de llevarnos a la desesperación. Llega un momento, hermanos, en que trata de desesperarnos el dolor, trata de desesperarnos la falta de la medicina, la falta de una remisión. Y ahora como está esto que no sabemos cómo irá a quedar, hay gran preocupación. Sin embargo, seguimos confiando en Dios, hermanos. Pero miren esto, desde la desobediencia de nuestros primeros padres, vivimos en un mundo de pecado, caído y enfermo. Nuestros cuerpos vulnerables no resisten las continuas enfermedades. Dios no creó a los seres humanos para que estuviéramos enfermos. Él los creó para ser perfectos y eternos. Él los creó para siempre. Esa fue su creación y dice la palabra de Dios que todo lo que Él hizo era bueno. O sea que Él no se equivocó. Él no puso las enfermedades, ni puso el pecado. El pecado lo trajo el enemigo. Y desde que pecaron nuestros primeros padres, entró el pecado al paraíso. Ellos fueron expulsados, la tierra fue maldita y todos nacemos bajo pecado en una tierra de maldición. Por eso hay tanta enfermedad. Por eso hay tanto luto, tanta tristeza, tanto llanto, porque Satanás es el príncipe de este mundo y todo lo que hay, todo lo que nos inunda, son huestes de demonios. Pero nosotros, gloria a Dios, que estamos en la protección de Él, estamos en su cuidado, hermanos. Por eso debemos estar siempre, siempre buscándole, fortaleciéndonos para continuar. Porque esto no va a cambiar. Esto va a seguir empeorando, hermanos. No nos hagamos ilusiones de que va a haber un cambio, o que un gobernante lo va a cambiar, o que una Unión Europea, o que una unión de países va a cambiar esto. No va a cambiar, hermanos. Aprovechemos para predicar el Evangelio y para fortalecernos, porque si esto cambiara, entonces no vendría Jesucristo. Y Él va a venir a traer paz y justicia. ¿Por qué? Porque esto está cada día peor, peor, peor. No se desanimen. Y los hermanos que están escuchando, no se desanimen. Yo les digo lo que está en la Biblia. Dos cuestiones que yo me invente. Está en la Biblia que esto está cada vez peor, peor y peor. Y los días son malos y los tiempos peligrosos, hermanos. Y vendrán hombres peligrosos y gobernantes y líderes y cristianos y pastores y en todas partes peligrosos, peligrosos, que tendrán apariencia de piedad, pero es mentira. Es decir, los tiempos que vienen son, hoy es el día de amar, de perdonar, de querer, de reconciliarnos. Hoy es el día de crecer, hoy es el día de adorar a Dios, hoy es el día de salvación, porque los tiempos van. Si la Biblia no lo dijera, dice, los tiempos son malos. El avance de la ciencia y la llamada tecnología de alta gama no parecen ser suficientes para vencer las enfermedades que nos atacan incesantemente. Así llegue la inteligencia artificial que trae algunas cosas que de pronto pueden beneficiar, no es suficiente para lo que viene. No va a ser suficiente nada, hermanos. Cada vez la convulsión del mundo es lamentable. Pero qué bueno que nosotros conocemos de Cristo.
Qué bueno que somos salvos. Qué bueno que estamos en la protección de Él y podemos llevar a otros a la protección. Empezando por nuestros seres queridos. Y miren esto, hermanos, en la palabra de Dios no se nos garantiza una vida sin dolor o enfermedades. No hay un solo verso que nos digan, no van a tener enfermedades ni dolor, ni... Por el contrario, el Señor dice que sufriremos. Pablo le dice a Timoteo, sufre penalidades. Y en la vida cristiana pareciera que fuera un poco más acentuado el sufrimiento y el dolor, pero también es la prueba de la fe que el Señor hace con nosotros para que estemos siempre dependiendo de Él. Vemos que no hay una sola promesa de salud perfecta a este lado de la eternidad. A nadie. Yo le pregunté al médico que me vio la última vez y me pronosticó una operación como de 12 horas y le dije, bueno, doctor, ¿y hay algo de garantía de que yo salga bien de la operación? Me dijo, no, se puede morir en la anestesiada o quedar peor. Esa fue la ilusión que él me dio. Puede morirse al entrar, hermano, no se preocupe. Nosotros no le vamos a garantizar a nadie, ni le vamos a afirmar que va a quedar bien. Hacemos los esfuerzos para que todo salga mejor, pero yo no le garantizo nada. Y entonces, es cierto. Y la Biblia no nos dice, no vas a sufrir de nada. No. O que vamos a dejar de ser pobres algún día. ¿Sabes qué dijo un día el Señor? A los pobres siempre los tendrán entre vosotros. Siempre habrá pobres, habrá otros menos y otros menos. Pero la vida está como está escrita, hermanos. Pero miren esto, hermanos. Eso no indica que estamos resignados a sufrir solos, sin consuelo. Debemos saber que no estamos desamparados, que tenemos un Padre amoroso que cuida de nosotros. Podrán haber enfermedades, epidemias, pandemias, pero tenemos un Dios que nos ama, que nos cuida. Me encanta el Salmo 23, que es nuestro pastor, que él es el que nos va paladeando, porque somos unas ovejitas brinconcitas que necesitan pastor. Y tenemos un gran pastor. Y esa es la gran confianza. Sin embargo, le damos gracias a Dios siempre, hermanos, por la ciencia, por la medicina, por el personal de la salud, por los que trabajan. Uno llega al hospital y se da cuenta desde el aseador, desde el camillero, el trabajo que tienen los médicos, los especialistas. Gracias a Dios por la vocación de ellos. Pero ellos no son salvadores y ellos no hacen milagros. Hacen hasta donde la ciencia les permite y Dios les permite. Ese es el asunto, nuestro tema de hoy. ¿Dios está interesado en sanarme? Como estamos enfermos, surge una pregunta. Bueno, ¿y será que Dios quiere sanarme? ¿Qué creen? ¿Qué creen que Dios quiere sanarnos? ¿O Él está interesado en que suframos? En que nos estemos en depresión. ¿Dios quiere sanarnos? Claro. Ahora, las enfermedades muchas las buscamos nosotros. Algunos tenemos un capricho tan grande, hermanos, que vamos al hospital cuando ya nos toca ir a urgencias. Pero no hemos usado la parte preventiva. Y en la parte de la salud es como la de los bomberos. Yo fui bombero fundador del cuerpo de bomberos. Y sé que los bomberos no son para apagar incendios. Realmente la doctrina de bomberos es para prevenirlos, no para apagarlos. Porque ya después de que hay un incendio, casi no queda nada. Es para prevenir. Y lo mismo con la salud. En la medida que haya prevención de la salud, no tenemos que ir mucho a urgencias. Pero ¿cuál ha sido el problema? Ese descuido que ha habido en muchos de nosotros. Y sobre todo en los hombres. Porque en eso sí hay que admirar, las mujeres son un poquito más guapas para ir al médico, al hospital. Pero al hombre le sacamos siempre el cuerpito y ya cuando vamos casi en hombros de otros, nos acercamos al hospital. Este pasaje está en Santiago,
capítulo 5, versos de 13 al 18. Voy a traer algunas ilustraciones porque nos ayuda muchísimo. Vamos a mostrar 3 relatos de los que escuchan, buscan y encuentran. Porque es bien interesante buscar. Uno escucha, ¿no? La fe viene por el oír, ¿qué? Entonces uno escucha y luego busca y va a encontrar. ¿Dónde va a escuchar? En la palabra. Por eso yo les aconsejo a los hermanos que siempre estén leyendo la Biblia. Hay hermanos que les fascina la oración y no les gusta la lectura de la palabra. Hay un error grande. Les voy a decir una cosa que se ha podido aprender. La oración no nos lleva a leer la Biblia. Error. La Biblia nos lleva a orar. Claro. Porque si yo sé ante quién y conozco cómo lo hago y recibo las instrucciones, ellas me llevan a orar. Pero si yo me apego a que orar y orar y orar y orar y orar, termino siendo un fanático que no amo la palabra de Dios. Y la palabra de Dios debe ser primero. Y cuando leemos la palabra de Dios, ella nos lleva a orar. Por eso yo les aconsejo, lean un párrafo. Y después de que lean el párrafo, oren. Con la Biblia abierta. Ese párrafo es su devocional, ese párrafo es su oración. Entonces no está pidiendo uno para el mercado, ni los servicios, ni los frenos del carro, ni la gasolina. Está pidiendo de lo que vio en la Biblia. Ahora, Dios sabe lo de los frenos, Dios sabe lo del mercado. Porque Él sabe antes de que le pidamos de qué tenemos necesidad. Él lo sabe, dice la Biblia. Pero cuando nosotros aprendemos a orar bíblicamente, nos enriquecemos espiritualmente, nos fortalecemos y le ayudamos a otros. Y las otras cosas son añadiduras. Y esas añadiduras el Señor sabe que Él las tiene ahí, el trabajo, la letra, los servicios. Él tiene eso ahí. Dice Santiago 4:8, acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Esto es muy clave, hermanos. Ninguno de los que se acerca al Señor es rechazado por Él, hermanos. Él ama y Él bendice a todos los que se acercan. También nos disciplina cuando es necesario. Pero si no nos acercamos a Dios, ¿cómo queremos que Él actúe, hermanos? Ora y ora y ora y a la distancia, no. Debemos ir en esa búsqueda, como lo vamos a ver, hermanos, en estos 3 relatos en los que ya comenzamos. Vamos con el primero de ellos. Dice la palabra en Marcos capítulo 5. Pasando otra vez Jesús en una barca a la otra orilla, se reunió alrededor de él una gran multitud y él estaba junto al mar. Les voy a pasar 3 relatos para llegar al final a la conclusión por qué trajimos estos 3 relatos, pero por el camino vamos aprendiendo. No descansa. Siempre hasta hoy Jesús está buscando a quien darle nueva vida. Cada que usted mire los evangelios, hermanos, y mire sobre la vida de Jesús, mira lo que Él está haciendo. Es la primera EPS que hubo en el mundo. Enseñando, predicando y sanando. ¿Qué mejor EPS? Siempre estuvo enseñando. Nunca estuvo quieto. No montó una iglesia para estar así barriga y esperar que le traigan plata o que lleguen los hermanos. Siempre estuvo buscando y buscando y buscando. Dice, y el Señor seguía y entrando por allí y siguiendo por otra parte. Nunca se estuvo quieto. ¿Qué estaba haciendo? ¿Buscando qué? Buscando ovejas, buscando a quien salvar, buscando a quien fortalecer. Siempre Él estuvo buscando, hermanos. Dice en Marcos 5:22, y vino uno de los principales de la sinagoga llamado Jairo, y luego que le vio, se postró a sus pies. Este principal era alguien importante, hermanos. No era cualquier persona. Pero miren lo que dice la Biblia. Y vino. ¿Qué quiere decir y vino? Claro, oyó de Jesús y vino a buscarlo. Muchas personas no quieren ni oír ni buscarle, pero quieren los beneficios. Quieren las oraciones, quieren los milagros y sabiendo y oyendo que existe, no quieren tener ese compromiso. Este hombre nos enseña que siendo principal, vino a buscarlo. Y le rogaba mucho diciendo, mi hija está agonizando,
ven y pon la mano sobre ella para que sea salva y vivirá. ¿Qué entendemos por le rogaba mucho? Cuando dice le rogaba mucho, ¿saben qué dice, hermanos? Perseveraba, le insistía, le rogaba, por favor, a lo que es llegar a urgencias de un hospital con un hijo agonizando y que no lo atiendan y que haya otros enfermos y otros heridos. La angustia tan tremenda, ¿saben? La angustia de los que tienen o tenemos hijos, de lo que es ir a urgencia o cuando se enferman, hermanos. Qué ansiedad, qué angustia le parece a uno que las calles no le alcanzan para llegar. Imagínense cómo estaba este hombre. Se vino de lejos a buscar al Señor porque oyó que iba a pasar por alguna parte y dejó a su hija. Pero yo sé que si él viene, mi hija va a ser. Y hay algo que dice al final, para que ella sea que salva y vivirá. ¿Qué hace el Señor? Dice la palabra de Dios en Marcos 5:24, fue pues con él y le seguía una gran multitud y le apretaban. El Señor no le dijo, ay, ahora usted me viene con problemas, don principal, tengo que hacer otras cositas. ¿No sabe lo que hizo el Señor? Voy contigo. Y se fue con él, pero era tanta la multitud que le apretaba que no era muy fácil como llegar rápido donde estaba la niña enferma. Pero una mujer, aquí aparece otro asunto, pero una mujer que desde hacía 12 años padecía flujo de sangre, ¿cuántos años? Y había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía y nada había aprovechado, antes le iba peor. Cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud y tocó su manto. Ahora, ¿qué pasa, hermanos? El principal está de afán. Camine, Señor, camine que mi hija está agonizando. Y le aparece otra persona, ¿usted qué hace? Y va a demorarse con ella. ¿Qué hace uno? Bueno, ahorita lo vemos. Esta mujer desde hacía 12 años padecía flujo de sangre. Cuando nos dice que había sufrido de muchos médicos y gastado todo lo que tenía y nada había aprovechado, antes le iba peor. ¿Qué hizo ella? Lo que muchos hacemos, hermanos. Vamos primero a la farmacia, vamos primero donde la señora yerbatera, nos vamos para la plaza de mercado y tengo esta, ¿qué me da como para esto? Y no sabe si tiene un cáncer, un tumor, una enfermedad grave, pero creemos que a punta de hierbitas muchas veces las vamos a solucionar. Y buscamos consejos y buscamos amigos a ver quién me dice lo mejor. Y de último, cuando vamos por urgencias, voy a ir al médico. Mire lo que pasó, es que lo dice la palabra. Dice que había sufrido de muchos médicos, o sea, fue a consulta, consulta, consulta y gaste plata y gaste, dice, de muchos médicos y gastando todo lo que tenía y nada había aprovechado ante las cosas que empeoraban. ¿Se imaginan 12 años en esa situación? O sea, la señora, ¿qué problema tenía? Un desarreglo menstrual, para hablar más franco. Cuando se demoran 8 días o 15 días ya viene una preocupación, ¿no? Las mujeres ahí mismo, algo está pasando. Y cuando pasan 2 meses y 3 meses, uy. Y cuando pasan 6 meses, Dios mío, pues, médico, ¿por qué vino ese desarreglo? ¿Se imaginan un año? Ahora, ¿cómo eran declaradas ellas por su menstruación? Inmundas. O sea que al ser declaradas inmundas, no podían ir al templo, no podían tener su relación con su esposo, no podían coger un pocillo en la casa, no podían, estaban excluidas de todo, hermano. Entonces esta mujer, analicen lo que está pasando con ella el primer año, el segundo año, el tercer año. Si nosotros extrañamos a la hermana Blanca en 3 domingos, imagínense que la persona no la puedo ver en 1 mes, en 2 meses, en 3 meses. A mis seres queridos, a mis hijos, no los puedo abrazar, no los puedo tocar. Si tengo algún bebé, alguna, no puedo porque soy inmunda. Y pasa el tiempo, y pasa el tiempo, y vaya a una parte, y vaya a la otra, y tome lo uno, y tome lo otro. Hasta que un día escuchó hablar de Jesús. ¿Y qué hizo? Oído, hermanos,
cuando escuchó hablar de Jesús. ¿Qué hizo el principal? Vino a él. ¿Y esta mujer qué hizo? Fue a buscar al Señor. Cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud y tocó su manto. Qué bueno cuando uno le oye hablar el Evangelio. Por eso es bueno predicarlo, hermanos, para que pase como sucedió con Lidia, allá en Hecho la vendedora de púrpura. Pablo estaba hablando del Evangelio, Pablo estaba orando y ella escuchó y se salvó. Estaba detrás escondidita escuchando. Qué bueno cuando de la casa de nosotros no salen maldiciones, ni groserías, ni gritos, sino qué bueno cuando los vecinos saben que enseguida hay palabra de Dios y que hay oración, hermanos. Qué bueno cuando la familia sabe que nosotros somos creyentes, porque ellos de pronto les puede invitar, les puede incitar a ir a la iglesia en el poder del Espíritu Santo. Pero si no escuchan nada, pues ¿qué van a ir? Esta mujer escuchó el Evangelio. Qué bueno cuando alguien está predicando. Por eso nosotros oramos por los hombres y mujeres que predican el Evangelio, hermanos. Que se preparan para predicar. Siempre oramos porque uno no sabe quién se va a salvar. Aún hasta de nuestra propia familia, hermanos. Van a llegar a los pies de Cristo. Oyó hablar del Evangelio. Vino por detrás entre la multitud. Ahora, ¿por qué llegó por detrás? Porque ella era declarada inmunda y obviamente la iban a matar a piedra o a lo que fuera. La ley ordenaba su muerte. Ella no podía, aparte de eso, no podía destaparse, hermanos. Supongo que pues ella llega cubierta, porque ella no pudo llegar libremente de frente a decirle, hola Jesús, ¿cómo estás? Quiero conocerte, quiero que hablemos. Le tocó por detrás, ahí está trabajando la fe de ella, hermanos. ¿Qué sucede cuando ella toca al Señor? Ya lo sabemos, ¿no? Porque decía, si tocare tan solamente su manto, seré salva. Y enseguida la fuente de su sangre se secó y sintió que el cuerpo estaba sana o sano de aquel azote, con el solo hecho de tocar el manto. Ahora, hoy en día podríamos hacerlo ¿cómo? Ya no podemos encontrarnos literalmente a Jesús aquí en la tierra hoy para ir a decirle, venga, lo toco. Pero mediante doblar las rodillas en oración, con fe y la palabra, sentimos que lo tocamos y se deja tocar y nos acompaña, hermanos. Y si no, que lo diga el Padre Nuestro en el capítulo 6 de Mateo. Cuando el Señor dijo, entra y habla con el Señor, Él está ahí. Listo a dejarse encontrar. Listo, hermanos, a abrazarnos cuando hay actos de fe. Pues la fe, no fue ella, fue la fe la que tocó a esta mujer. Qué bueno cuando la fe está en acción, hermanos. ¿Y qué sucedió? Entonces la mujer temiendo y temblando, sabiendo lo que en ella había sido hecho, vino y se postró delante de él y le dijo que, ¿cuál era toda la verdad? Primero, yo no creía en ti. Y segundo, yo hice de todo. Lo último que hice fue venir a ti, Señor. Qué pena. Pero fue sincera. Le dijo la verdad. Y él le dijo, hija, tu fe te ha hecho salva, ve en paz y queda sana de tu azote. ¿Qué hizo ella también, hermanos? Se postró delante de él. Esa postración, ¿qué quiere decir? ¿Qué entendemos por postrarse? Primero, porque uno reconoce quién es él y segundo, quién es uno. Eso es muy bueno reconocer quién es él y quién es uno. Que somos nada, indignos, inmerecedores. Pero también esa postración es de humildad. Porque hay veces pedimos, yo he escuchado, hermanos, oraciones que uno le dice, no, que tal, casi me pega, pues, para que ore por una persona. Y ore, ¿no? Como si fuera todo falta de humildad. Ella llegó y se postró en humildad. Estaba muerta y escuchó una palabra, hermanos, que por lo menos hacía 12 años no la escuchaba. Escuchó un lenguaje de amor. Porque el Señor le hubiera podido decir, bueno, yo la sano pero a metros, ¿no? Respetémonos. Además viene inmunda. Pues Él fue el que vino a arreglar esa situación, hermanos.
Y en cierto sentido, todos estábamos pasando por ese aspecto espiritual de inmundicia. Pero Él nos abrazó y le dijo, hija, tu fe te ha hecho salva. Tal vez no había podido hablar en mucho tiempo ni con su esposo, ni con su mamá, ni con sus hijos o sus seres queridos. Llevaba muchos años sin escuchar una palabra de amor. Pero ahora encontró lo que es el amor, hermanos. Y recibió las dos características o los dos elementos o las dos partes de la salvación completa, que es la salvación y la sanación. Porque muchas personas quieren sanación sin salvación. Pero muchas personas se encargan oraciones y lo vimos en la pandemia. Muchos que hicieron y fueron sanos, pero no quieren el compromiso con Dios, pero quedaron sin excusa delante de Dios, que Él los sanó. Y un día no le van a poder decir, yo nunca supe de ti, yo te sané en una pandemia, porque pidieron oraciones y el Señor sana en su soberanía. Él también sana a gente que no cree en Él, en su soberanía, pero también es como una especie de juicio, como una especie, es decir, ya quedan sin excusa. No pueden decir un día nada delante de Él. Y le dijo, hija, tu fe te ha hecho salva, ve en paz y queda sana de tu azote. Ahora, ¿ustedes han pensado algo de ti en este pedacito, hermanos? ¿Qué estará pensando el principal? Porque es que el asunto es la hija del otro que está agonizando, hermanos. Y esta mujer lo tuvo ahí. ¿Qué se imagina que está haciendo el principal? Renegando, maldiciendo, angustiado, esperando. Pero bueno, el hombre estaba ahí. Ahora salgo de un caso y sigo con el otro. Ahora él viene de expulsar 2000 demonios. Él está en un territorio de mucho trabajo, hermanos. Ahora se encuentra con esta mujer con ese problema. Y ahora sigue a resolver la situación del principal. Marcos 5:35. Mientras él aún hablaba, Jesús estaba hablando de la enfermedad. Vinieron de la casa del principal de la sinagoga diciendo, tu hija ha muerto, ¿para qué molestas más al maestro? ¿Qué noticia es esta, hermanos? ¿Qué hubiera podido decir? ¿Qué diría esta persona? Venga, ya no vaya, ya no lleve, ya no pida cita, que ya el paciente murió. Ya murió el paciente, ya no más. ¿Usted se imagina cómo quedó este hombre, hermanos? Pero qué lindo hermanos, qué lindo cuando se está cerca de Jesús. El Señor estaba ahí. Hoy en día lo tenemos cerca. Dice la palabra de Dios en Filipenses 4, el Señor está cerca. No tanto por su venida, también está cerca de nosotros, dándose cuenta de todo. ¿Para qué lo molestas? ¿Para qué lo molesta? Déjelo quieto. Ya la hija murió, no hay nada que hacer. ¿Y qué sucedió? Pero Jesús, luego que oyó lo que le dijeron, lo que se decía, dijo al principal de la sinagoga, no temas, cree solamente. ¿Qué palabras estas? ¿Sabe por qué? Porque muchas personas tienden a desanimarnos, hermanos. Cuando las cosas no nos salen bien, cuando no nos ven que nuestra vida espiritual es como muy rozagante, cuando nos ven enfermos, cuando nos ven en situaciones de adversidad, empiezan a buscar todo tipo de argumentos, a ver cómo nos pordebajean o cómo nos acaban de desanimar. Y esto es una gran enseñanza para los hermanos, que podamos servir para animar a otros y fortalecerlos. Porque muchas veces con los comentarios y con el testimonio, lo que hacemos es darles por las corvas, como se dice, para hacerlos flaquear. Se está juzgando y se están dando unas palabras que no son apropiadas. Y estos llegaron a desanimarlo de una, pero gracias a Dios que el Señor está oyéndolo todo. Este fue el mandamiento que más se dijo, no temas. Más de 400 veces en la Biblia, no temas, no tengas temor, no tengas miedo, yo estoy contigo. ¿Qué le dice? No temas, ¿qué? Ahí está la fe.
cree. Si usted vino a buscarme, ahora se me va a desanimar. Usted que vino a la iglesia, usted que aceptó la obra de Jesucristo en el Calvario, usted que ahora es creyente y que sabe lo que pasó, entonces porque pasó un zancudo se va a desanimar. Porque oyó este comentario se va a desanimar. Porque le dijeron esto, no vuelvo más. No, hermano. Puede que digan muchas cosas. Usted sabe lo que uno escucha, hermano, en el ministerio y lo que hemos escuchado en 30 años. Y vimos cosas para nunca volver a la iglesia. Pasamos por momentos, hermanos, en la vida cristiana para nunca haber vuelto, hermanos, de lo que escuchamos y lo que vimos, hermanos. Pero por la pura misericordia, Él nos tiene ahí. Hace 8 días me decía una persona, ¿podemos ir a su iglesia? Le dije, no es mi iglesia, es la iglesia. Pueden ir, sí. ¿Por qué? Porque estamos tan desmotivados por lo que vimos en cierta parte que no queremos saber de nada. Le dije, pues cuando quieran, es voluntad suya si quieren ir, porque si algo hacemos nosotros es que no traemos personas de otras iglesias. Pero si quieren venir tampoco se lo impedimos, porque cada uno tiene esa libertad. Y el que se quiera ir, tristemente, como ha sucedido, también se va, porque a nadie se puede obligar. Esa es la gracia no obliga a nadie, la gracia mantiene ahí a las personas. El Señor le dijo, solamente cree. Es decir, ahora que estás conmigo, no vayas a bajar la guardia. Y nos dice a nosotros, ahora que estamos en el Evangelio, avancen. Van a venir problemas, van a venir adversidad, van a venir críticas y comentarios, enfermedades, va a venir de todo. Avancen, hombre. Creen en el Señor, no en el pastor, no en una denominación. Creen en el Señor. Es lo que la Biblia nos dice, creer en Él, creer en Dios. Y este hombre aceptó las palabras del Señor. En poder de otros se hubiera ido, no, gracias maestro, ya, le agradezco mucho. Porque así es cuando uno no le puede hacer un favor a una persona, se lo dice como de una forma sarcástica. Muchas gracias, ¿o yo? Te agradezco. O sea, le hubiera podido decir lo mismo. No, él se quedó callado. Cuando todo parece perdido, hermanos, e incluso los amigos nos bajan el ánimo, debemos aferrarnos por fe a las promesas de Dios, esperar en Él, y Él hará. ¿Lo cree? Créale a la Biblia, Salmo 37. Y Él hará. Confía en el Señor. Y Él hará, hermanos. Él sabe lo que tiene que hacer. Lo que pasa es que nosotros muchas veces queremos ayudarle. No temas, hermano, no temas. Cree solamente. Se fue para donde la chica. Pues estoy apenas haciendo un resumen. Marcos 5:41, y tomando, llegó a la casa. ¿Qué pasó cuando llegó a la casa para los que han leído la historia? Todos estaban en una gritería y en una lamentación, todos llorando. Imagínense cuando se muere una niña. ¿Y dónde está el papá? El papá se fue por allá a hablar con Jesús. ¿Quién sabe cómo le habrá ido? Y tomando la niña, cuando llegó el Señor, sacó a todos los que estaban ahí, solamente llamó a los 2 que iban de sus apóstoles, y entró y tomando la niña de la mano le dijo, Talita Cumi, que traducido es niña, a ti te digo, levántate. Cuando dice a ti te digo, hermanos, Él es el único que puede decir estas palabras. Porque hay muchos líderes y muchos pastores que declaran, fuera espíritu de muerte, te ordeno. Y eso hacen de todas las iglesias. Atrevidos, dice la palabra, contumaces, que no saben lo que está arriba, para que pronuncien palabras como si fueran los amos y señores. Él es el único que puede decir estas palabras. ¿Por qué? Porque va a haber una resurrección. A ti te digo, levántate. Y luego la niña se levantó y andaba, pues tenía 12 años, y se espantaron grandemente. ¿Sabes qué? Esto sí lo pone, es muy irónico, ¿no? Tras de animarse y abrazarse, quedaron muy espantados. Hay gente que cuando ve actuar a Dios se asusta. Y ora para que haga el Señor cosas, y cuando las hace, como que no las creen. No,
Si uno está seguro de lo que le está pidiendo, espere que en el tiempo de Él, si está de acuerdo a su voluntad, Él va a contestar. Y uno debe postrarse y si necesita llorar, llore y dele gracias. Gracias, Señor, por lo que me has contestado. Pero estos se asombraron y se espantaron grandemente. Y entonces, ¿qué dice el Señor? Pero Él les mandó mucho que a nadie lo supiese y dijo que se le diese de comer. Porque Él no quería que mucha gente se enterara de sus milagros. ¿Cómo así? No le cuenten a nadie. Mucha gente quería hacerlo rey. Y Él estaba evitando eso. ¿Por qué? Porque Él tenía un compromiso. La cruz. La humanidad. Él no iba a cambiar el compromiso de Dios con el mundo por hacerle caso al mundo. Él no quería que esto se extendiera porque mucha gente lo iba a buscar por milagrero. Y Él no quería ser el milagrero y no lo es para nosotros. Es el Salvador. Que hace milagros en nuestras vidas, gloria a Dios. Pero Él es el Salvador, no el sanador, milagrero. Porque si lo buscamos de esa manera, fracasamos. Busquémoslo como Salvador. Y si lo encontramos como Salvador, vamos a tener los beneficios del médico divino, del que provee para nuestras necesidades. Les mandó que a nadie lo supiese y dijo que se le diese de comer. ¿Cómo podemos interpretar que se le dé de comer? Aquí me acuerdo también de la resurrección de Lázaro, que Él dijo desatadle para que pueda movilizarse. Aquí dice, dale de comer. ¿Sabe cómo podemos interpretar esto, hermano? Igual cuando hay salvación. Esto es una resurrección, hermanos. Ella estaba literalmente muerta. Y al darle de comer, claro, venía de un trance en que necesitaba fortalecerse para poder caminar normalmente y que se viera el milagro que Él hizo. Y así con los perdidos, cuando llegamos a la salvación, cuando llega alguien a la salvación, es importante que se nos dé alimento espiritual para poder continuar a través de la Biblia, de la palabra del Señor, hermanos. Nosotros resucitamos todos. Claro. Y que no era un fantasma y le dieron de comer para que todos vieran. Y a nosotros hoy en día nos dieron de comer. Y cuando llega alguien a la salvación es bueno darle de comer para que él aprenda de dónde vino, que estaba muerto en delitos y pecados, que se produjo una resurrección y ahora se está alimentando de la palabra de Dios. Lo podemos también entender de esa manera, hermanos. Como al recién convertido, ¿no? Hay que darle siempre la leche espiritual, el alimento, hermanos. La joven en realidad estaba muerta y los que lloraban lo sabían, y vemos después de este milagro la ternura y la acción práctica de Jesús al decirles que le dieran algo de comer. Tan detallista el Señor, ¿no, hermanos? Él hubiera podido hacer el milagro y levantar músculos y aquí trabajé yo y hasta luego. No, venga un momento, dele de comer a la niña para que ella pueda movilizarse, para que se den cuenta todos de lo que pasó. Ese es Él, hermanos. Esa es la ternura de Él, pendiente de un plato de sopa. Pero uno se pone a mirar, hermanos, que un cuervo, que una mirla encuentra una lombriz. ¿Y el Señor pendiente de una lombriz para una mirla? Sí, pendiente de una lombriz para una mirla, hermanos. Y si está pendiente de eso, ¿cuánto más de nosotros? ¿Cuánto más de nosotros, hermanos? Él está pendiente. ¿Qué Dios tenemos, no? Inmenso. Por eso siempre debemos estar y recalcamos siempre mirar los atributos de Dios. Su poder, su omnisciencia, su omnipresencia, su amor. Es inmenso, hermanos. Niña, a ti te digo, levántate. Y pidió que le dieran de comer. Y termino con el otro pasaje. Yendo Jesús de Jerusalén a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea. Ya vimos en los dos pasajes que hubo acercamiento, que hubo fe y que hubo respuesta. Eso es lo que comprendemos. Cuando hay necesidad, o así no la haya, porque también tenemos acción de gracias, pero cuando haya cualquier situación, acudimos a Dios
Golpee y al que golpee se le abrirá. Busquémosle y está dispuesto. Ahora, para terminar estos relatos, yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea, está en Lucas 17:11. Ahí va a pasar algo. Y yendo, no se estaba quieto. Siempre estuvo buscándonos. Hasta hoy, hermanos. Hasta hoy está buscándonos. Jesús está en camino a Jerusalén y su viaje le llevó probablemente a pasar por los confines de ambas provincias. Está entre Samaria y Galilea. Acordémonos que los samaritanos, muy poco con los judíos, pero él se arriesgó a pasar por sitios inhóspitos, sitios difíciles. Y al entrar en una aldea le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos. Otra vez. Algo parecido a la mujer del flujo de sangre. ¿Por qué? Porque los leprosos eran ¿qué? Inmundos de acuerdo a la ley. Pobrecito, ¿no, hermanos? Yo cuando leo estos pasajes digo, ¿cómo sufriría la gente no poderse acercar libremente a otro? Aparte de eso, tenían que ir y los escupían y era muy terrible la vida de ellos. Y alzaron la voz diciendo, Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Qué pedido el que hicieron, hermanos. Muchas veces nosotros llegamos tratándolo de chuchito, de parcero o de mi Diosito. Y estos hombres en medio de su enfermedad, qué respeto, hermanos. Es que aún el demonio se dirigió al Señor diciendo, Hijo de David. ¿Y cuántos de nosotros tratamos al Señor como al igual, hermanos? Y muchas veces por debajeado, hermanos. Con la forma de actuar, con la forma de dirigirnos a Él. Y alzando la voz diciendo, Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Ellos no gritaron, quítenos esta lepra. Miren lo que ellos están pidiendo. ¿Por qué piden misericordia? Porque en la misericordia de Dios está reunido tantas cosas. Está su poder, su amor, su bondad, todo. Y entonces, ahora ellos querían la sanidad, pero ellos fueron un poco mucho, no sé, fueron más allá al pedir misericordia, que es la palabra que abunda harto en los salmos, misericordia. ¿Qué hace el Señor con estos hombres? Un endemoniado, ahora se encuentra una mujer con el flujo, ahora viene la hija de Jairo y ahora me encuentro con estos leprosos. Diría uno, no, qué jartera, todo el mundo enfermo. Pero Él tenía compasión de todos, hermanos. Y tiene compasión de todos. Al entrar en una aldea, le salieron. ¿Qué entendemos por le salieron? No mandaron a la mamá, ni al papá, ni a la tía, ni a la abuelita, vaya ore por mí. Vaya busquen, porque muchos quisiéramos que la mujer fuera al médico por nosotros. Personalmente, Jairo, el principal, personalmente vino a hablar con él. La mujer personalmente fue a buscarlo. Estos 10 personalmente fueron a buscarlo. ¿Sabe qué quiere el Señor? Personalmente, acérquese. Quiero tener esa relación. Venga, interactuamos. Cuénteme con sus oraciones, ¿no? Y yo te cuento, cuéntame, yo te cuento. Yo le cuento con las oraciones y él me cuenta con la Biblia. Lo mejor para mi vida, el tratamiento para mi dolor, para mi enfermedad, para mi tristeza, para mi depresión. Venga, acérquese, que yo estoy listo para contarle. Ten misericordia de nosotros. Y aquí vemos qué sucedió. Cuando él los vio, Lucas 17:14, les dijo, id, mostraos a los sacerdotes, y aconteció que mientras iban fueron limpiados. ¿Qué vemos acá? Obediencia. Fe. Creyeron en él. ¿Sabe que muchos de nosotros leemos la Biblia, estamos en la iglesia, pero no le creemos a Dios? Y mencionamos de Dios, que Dios es poderoso y que sea la voluntad del Señor y que no lo otro y que lo otro. Pero no le creemos a Dios. ¿Por qué? Por el estilo de vida.
O sea, uno a veces no cree en Dios, está en la iglesia pero no le cree. Cuando uno le cree a Dios, confía en Él, espera en Él, obedece a Él, le alaba a Él, hermanos. Estos hombres leprosos hubieran podido decir, pero ¿sí será cierto o no? ¿Y qué tal que vayamos y los sacerdotes, o sea, como muchos creyentes que refunfuñamos por todo y le ponemos obstáculo a todo? Estos no dijeron nada, tan pronto giraron. Es más, si nosotros profundizamos un poquito más, ya estaban sanos. ¿Por qué? Ya estaban sanos. Ahora, aquí el Señor nos muestra de que ellos obedecieron, pero realmente ellos ya estaban sanos. Por algo que dijo el Señor. Id postraos a los sacerdotes. Eso es porque ya estaban sanos. Sin embargo, les hizo el proceso. Claro, porque ellos no se iban a presentar con lepra, porque morían. Cuando Él les dice, id, ya están sanos. Sin embargo, se llevó a cabo el proceso, obedezcan, para que comprueben esa sanidad. Y cuando dieron, dice, y mientras iban, fueron limpiados. La sanidad fue inmediata y visible. Sucedió luego de que ellos obedecieron la orden como personas. Debían obedecer. Y el Señor quiere que nosotros obedezcamos. Y uno de los grandes líos en la palabra o en la vida cristiana es que no obedecemos la palabra, la gran mayoría. Nos fascina el culto, nos fascina la reunión, nos fascina cantar, podemos ofrendar, podemos hacer visitas, pero no nos gusta obedecer. Y si no hay obediencia, podemos pasar toda la vida en la iglesia, en ayunos, en vigilias y pagando y comprando cursos y haciendo de todo, hermanos. Pero si no hay obediencia, nada, no pasa nada. Otro más del montón, hermanos. Desafortunadamente uno solo, vea. Lucas 17:15, esa carita que muestra al hombre, ¿no? Uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz. Y miren lo que dice, se postró en tierra. Los tres se postraron. El principal, la del flujo de sangre, y este hombre se postraron. Eso se llama adoración. Eso se llama reconocimiento de lo que hace Dios. Eso se llama gratitud, porque muchos de nosotros, se los confieso, hermanos, hemos recibido milagros, sanidades, hemos tenido señales de Dios, hemos tenido el favor de Dios y no nos postramos. El orgullo no deja doblar las rodillas y tampoco deja doblar el corazón. Y Dios está mirando toda actitud de sus hijos y Él quiere que siempre estemos postrándonos en su presencia. Responda o no responda, postrémonos, que a su tiempo veremos lo que Él hace, hermanos. Y este era samaritano, el que menos tenía que devolverse a darle las gracias, fue el que lo hizo. ¿Cuántos indigentes, prostitutas, ladrones y homosexuales que han salido de su vida viven agradecidos con Dios y exaltan a Dios y de su boca salen palabras de gratitud y dan testimonio en la radio, en las calles donde pueden dar testimonio de que Cristo hizo la obra en ellos? ¿Y cuántos de nosotros con la verdad, con los beneficios del Señor, nos callamos? Sí. Se regresan a los bares, a las cantinas y a muchos sitios a buscar a aquellos que una vez fueron compañeros de andanzas. Y nosotros, aún en nuestro propio hogar, nos ha quedado grande el testimonio, hermanos, a muchos, para poderlo llevar a los pies de Cristo. Pero esto es impactante, que este hombre, sin ser paisano de Él, viniera a darle las gracias. Y nosotros no solamente somos paisanos, además no somos paisanos. No somos judíos, somos hermanos, coherederos con Él. Cuánto más la gratitud por todo lo que ha hecho en nuestras vidas, hermanos. Ahora, nos encanta leer más de una vez estos relatos bíblicos donde el Señor realizó toda clase de sanidades. En cada historia se nos recuerda que nada es imposible para Dios, que nadie está fuera del alcance de su amor y cuidado, y también nos recuerda que Jesús sana.
Él estuvo muy compasivo con las personas más necesitadas y que se bajaron del pedestal para acudir a Él, como lo hizo Nicodemo, que se bajó del pedestal, como lo hizo el principal, como lo hizo Jairo, que eran importantísimos, se bajaron de su sitio y fueron a buscarlo y Él lo recibió. Pero los de abajo, como la enferma, los de abajo, como los leprosos, se fueron a buscarlo y también lo recibió. Es decir, que recibe a unos y a otros. Él mira hacia el corazón, hermanos. Sin embargo, y siendo sinceros, esto me encanta. Los milagros de Jesús en los enfermos, leprosos, ciegos, cojos, etcétera, nos pueden llevar a una pregunta: ¿qué pasa conmigo? ¿Y qué de mi enfermedad? Hermano Jorge, usted está hablando allá en los leprosos de que el Señor hace milagros. ¿Qué pasa con su enfermedad? ¿O qué pasa con mi enfermedad, hermano? Que llevo años y no pasa absolutamente nada. ¿Y por qué el Señor hizo con ellos? ¿Y por qué el Señor no hace esto conmigo, hermanos? ¿Qué creen? Pablo sufrió muchísimo. Timoteo sufrió mucho. Y los hombres del Señor, encuentren la historia en Hebreos 11. La vida dice que el mundo no tenía sentido para ellos. El hecho de vivir en un mundo caído no nos hace vulnerables a toda clase de nos hace vulnerables a toda clase de enfermedades, dolencias, tanto en el cuerpo como en el alma. ¿Qué quiere decir esto? Como estamos en una tierra, como les dije al principio, que está bajo maldición, en un mundo caído, pues estamos expuestos, hermanos, a todo tipo de enfermedad. Gloria a Dios que no nos dan más enfermedades y que apenas nos ha llevado al hospital y volvemos. Otros no vuelven. Otros no vuelven, hermanos. Y no sabemos para dónde irán, si a la presencia del Señor o destituidos de Él. Pero nosotros debemos darle gracias a Dios porque Él está en medio de todo. Sufrimos decepciones con relaciones, promesas, sueños rotos y nos preguntamos si Jesús quiere sanarnos, cuándo, dónde y cómo lo hará. ¿Creemos que el Señor sana nuestras dolencias y quiere sanarnos? Claro. El asunto es conocer su preciosa voluntad y saber cómo está también mi condición, hermanos. Ahora, porque es muy bueno saber cómo estoy yo. Mirar mi propia vida. Entonces, repito lo que leyó el hermano John. ¿Está alguno entre vosotros afligido? Leamos este pedacito que ya estoy finalizando con propósito. ¿Está alguno afligido? Haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante alabanzas. ¿Qué es afligido, hermanos? Ore. No vaya a poner a cantar. Ore. Porque para cada caso, este pedacito nos dice qué debemos hacer. Este párrafo. Si está afligido, triste, deprimido, solo, ore. Busque de Dios en oración. Pegue el vuelo como esa mujer. Hágalo de el principal. Espere que sea lo necesario para esperar. No importa que lo vea ocupado ahí. Ya nosotros no lo vamos a ver ocupado porque Él está 24 horas pendiente de nosotros. Pero espérenle y Él hará. Cuéntele a Él, hermanos. Cualquiera que sea el motivo, el pecado aún, la situación por la que esté atravesando, Señor, quiero hablar contigo. Y quiero que me des las directrices, los pasos a seguir. ¿Está alegre? Pues no se ponga a llorar. Cante alabanzas. Si nomás hay personas cuando hablan en los negocios, entran en un centro comercial y hay secretarias, empleadas que están trapeando y con el balde y el trapero, y usted viera lo que hacen. Pero eso uno las ve ahí, hace un mes que no barría. Pero alegres. ¿Cuántas personas alegres? Pues canten. Pero hay algo más. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Mire cómo cambian las cosas. No le dijo cante.
Ni siquiera ore. Aunque lo hace, normalmente lo hacemos como creyentes. ¿Qué le está diciendo? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. ¿Hay alguien enfermo? Llame a los ancianos. Ya les expliqué la vez pasada, ¿no? No llame a los enfermos. Llame a los ancianos, porque a los que espiritualmente pueden ir a orar. Una vez nos tocó en Bogotá, yo me acuerdo, estaba nuestro hermano David Brown. Yo me acuerdo que una vez estuvimos en Bogotá, en Pontevedra, y muy cerca había una señora que estaba muy grave. Y tenían mucha fe también en la oración, pero tenían el ritual del aceite. Y yo me acuerdo que nosotros, ella, ay, que también quiero que me unjan con aceite y que oren por mí, estaba muy grave. Pues cogimos aceite en un plato, no sabíamos de cuál aceite era. Y oramos. Y oramos por esta persona y se mejoró. Al tiempo, no por nuestra oración, por el poder de Dios. Él hizo la obra. Nosotros somos instrumentos. Pero esos son casos que no siempre lo hacemos con aceite porque entonces empieza el negocio del aceite. ¿Quién lo, quién lo vende? No, allí el negro aquel tiene aceite, venga. Y de pronto es aceite del carro y por salir del paso. El aceite de Brown. A propósito, muchas gracias por los limones para Felipe y allá la gente. Muchas gracias por los excelentes limones, hermano. Ya que nos acordamos, pues. Entonces, dice, ¿está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos. Se requiere que en la iglesia haya personas que ayuden, hermano. Y no los vemos muy seguido. Que ayuden, hermanos, tanto a llamar en las visitas y también en la intercesión. Ese es un ministerio, hermanos. Cada uno tiene un ministerio. Yo tengo un ministerio, hermanos. Perdónenme. Yo puedo ayudar, pero no puedo estar en todas. Ni cantar, hermano. Yo no me atrevo porque allá. Qué pena con el hermano Luis o con los que saben, Felipe y la hermana. Qué pena que yo intervenga, me atravieso. Pero a mí me gusta esto y sé que el Señor me respalda en esto. Pero debe haber hermanos que les guste orar, que les guste interceder y que visiten a las personas que están enfermas de la iglesia o en un hospital, hermanos. Porque hay ministerios y ese es un don. Y el Señor dice que habrá misericordia para el que da misericordia. El Señor bendice a todas esas personas. Si siente ese deseo de hacerlo, ahora debe haber preparación, hermanos, para no ir a ser el oso o ir a hacer cosas indebidas. Siempre debe haber preparación, porque ha habido unos casos vergonzosos en ciertas oraciones, hermanos. No acá, sino hemos visto, porque no hay preparación para eso. Toda persona que va a hablar en el nombre del Señor no debe de sabérselas todas, pero sí debe tener preparación, hermanos, para no cometer errores. Y la oración de fe salvará al enfermo y el Señor lo levantará y si hubiere cometido pecado le serán perdonados. Este es el modelo, hermanos, para los enfermos de la iglesia de hoy. No de la era apostólica, hermanos, ni del libro de Hechos que era transición. Este es para la iglesia de hoy, hermanos. El modelo a aplicar. Porque hay veces vemos a Hechos, o hay veces vemos lo que hizo Jesús, o hay veces vemos lo que hizo Pablo. Ya no hay imposición de manos. Ya hay oración. Dice, ahora mira aquí, ya le leo esto y les explico algo antes de. Confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Y nos recuerda, Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras y oró fervientemente para que no lloviese y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Y otra vez oró y el cielo dio lluvia y la tierra produjo su fruto. Entonces vamos, ¿está alguno enfermo entre vosotros? ¿Qué debe hacer? Llamen a los ancianos. Y oren por él ungiéndole con aceite en el nombre del Señor, no en el nombre de la iglesia, ni en el nombre del pastor, ni en el nombre de la denominación, en el nombre del Señor que es el que va a hacer o no la sanidad o el milagro. Es él el que lo hace.
Por eso recalca esta parte, hermanos. Y la oración de fe salvará. Ese salvará ya sabemos qué es, ¿no? ¿Qué es salvará? De a uno. Ese salvará no tiene nada que ver con el infierno ni con la entrada al cielo, porque estos son creyentes. Esta carta es para creyentes. Lo salvará de la enfermedad, lo sacará de la enfermedad. Acordémonos que esta carta la escribió Santiago, el hermano de Jesús, hijo de María, y ya era para creyentes. O sea, aquí está hablándole a los creyentes. Ya somos salvos. Es para que el Señor los salve, o sea, los saque de la situación en que está, ¿no? Pero ese salvará está en tiempo, ¿qué? Futuro, ¿por qué? Porque no es al instante. Quisiéramos que quisiéramos que las sanidades fueran ya, que pongamos la mano o que oremos y las personas salgan de una vez alentadas. Pero cuando ahí dice aquí salvará, o sea, espérese tantico, ¿por qué? Porque es en el tiempo de él. Y además puede estar tratando con el enfermo, por algún caso, o con el paciente, el familiar, o quienes lo rodean, él puede estar tratando con un enfermo y alrededor con algunas personas. Entonces, por eso debemos tener en cuenta esto, que no es nomás orar, sino tener en cuenta cómo se va a orar. Entonces, salvará al enfermo y el Señor lo levantará. ¿En qué tiempo? Futuro. No dice que lo levanta, sino lo levantará. Tal vez por la tarde, mañana, en un mes, o lo levantará para que lo lleven a la funeraria. Porque muchas veces se mueren. Y eso suele suceder. Nadie tiene la vida comprada para decir, hermanos, oramos y... Entonces, es muy bueno tener esto en cuenta para no tener, y esto no le encanta a hermanos de otras iglesias que son fuertes y carismáticas, porque ellos quieren decretar y que se imponga la mano si ya que sea sano, no es lo que uno diga, sino es lo que haga el Señor. Y Él tiene su tiempo, hermanos. Fijémonos que a Pablo cómo lo tuvo, y no lo sanó, hermanos. Ahora dice, y el Señor, Él, por eso está ahí marcado. Y el Señor, acordémonos que todo milagro, sanidad, todo lo que nos pasa lo hace el Señor. Lo levantará. Ahora miren esto. Y si hubiere cometido pecados, le serán también en tiempo futuro. ¿Por qué? Porque si no los ha confesado, confiéselos. Y el Señor lo levantará, le perdonará, le sanará. Confiese. Porque les voy a decir algo, podemos tener pecado oculto. Esa falta de perdón, ese orgullo, esa altivez, ese enojo, esa amargura, ese rencor puede estar ahí y puede tirarse contra el piso y golpearse con todo lo que quiera. Pero hay pecado guardado. Y por eso dice él lo perdonará, pero si me lo confiesa. Acérqueseme, hable conmigo y yo estoy dispuesto a perdonar. Primera de Juan 1:9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos. Y Él va a perdonarlos, hermanos. Confesad vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis en su tiempo sanados. Entonces, si yo tengo algo con mi hermana, contra mi hermano, tengo que hablar con usted, tengo que pedirle perdón. Porque le estoy orando al Señor y sé que por esa falta de hablar con usted no he podido encontrar lo que el Señor quiere para mi vida. Con mi esposa, con los hijos, con quien sea, con los vecinos, con la familia. Yo necesito hablar con usted para que me perdone. Porque lo contrario nunca va a pasar nada, hermano. Nunca. Entonces dicen, cuando no pasa nada y sigo enfermo, ese señor no tiene fe, en esa iglesia no está el Espíritu Santo, allí no hay milagros, en cambio allí sí, porque tienen los avisos, culto de milagros. Aquí no tenemos aviso. Y hay milagros porque milagros los hace el Señor. Y no nos mandaron a hacer cultos de milagros. No hubiera hecho culto de milagros el Señor con la mujer que le quitó el flujo de sangre. No hubiera hecho el Señor culto con esa resurrección. No hubiera hecho culto con los 10 leprosos. Yo doy la vuelta por todo el país. Mire lo que hago yo para recibir aplausos. Al Señor no le interesa eso. Más claro, son buenos los testimonios cuando el Señor hace esas sanidades, hermanos. Y la promesa del Señor en cuanto a la sanidad. Voy rápido con esto, al apropiarnos de una promesa, ¿qué se espera de nosotros?
Dios no necesita nuestra ayuda, pero no es suficiente concentrarnos a esperar que Él lo haga todo. Señor, sáname y oren por mí para que me sane. Hay que hacer algo también. Ahora, Él no necesita ayuda, pero mire, es necesario comprender conscientemente que tenemos ciertas responsabilidades específicas a cumplir durante el tiempo de espera. Se nos imponen 5 responsabilidades de vital importancia para apreciar debidamente lo que Él hace en favor de nosotros. Esto nos va a ayudar mucho para la sanidad, hermanos, y para orar por otros. Primero, creer. Porque es que es muy, perdónenme la expresión, muy tenaz dirigirse en uno a quien no cree. O no creerle, hermanos, como al viento, pues hay que creer en Él, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay, crea que Él existe, hermanos, y que es galardonador de los que le buscan. Dice, el que se acerca a Dios, estos enfermos se acercaron a Dios. Si no nos acercamos, confiar, debemos confiar en Él, hermanos. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia como la que alcanzaron los leprosos y hallar gracia para el oportuno socorro. Entonces yo voy creyendo, voy confiando, me acerco al Señor, son apenas 5 y salimos, obedecer. Mire lo que pasa. Yo puedo hacer muchas cosas, pero si no le obedezco a Dios, pero Abraham siendo llamado obedeció para salir del lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba. No puso ningún problema Abraham. Obedeció. Y qué bueno, por eso es el padre de la fe y estoy hablando de la fe. Qué bueno poder ser obedientes cuando el Señor nos dice, haga esto. Y en la palabra hay muchas formas en que Él nos dice, muchos imperativos para nosotros. Esta es la que poco nos gusta, esperar. Pero los que esperan en Jehová o a Jehová tendrán nuevas fuerzas. Claro, está enfermo, está cansado, está debilitado, espiritual o aún físicamente. ¿Qué le pasa? Levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Isaías 40:31. Ahí se me fue un error. Los que esperan. Esa es la palabra más difícil para la mayoría de nosotros. Espere. Porque queremos, y como hay tanta doctrina express, entonces eso nos hace daño. Y adorar. Entonces Job se levantó y rasgó su manto y rasuró su cabeza y se postró en tierra y adoró. ¿Sabe lo que le pasó a Job? Y perdió a los hijos y todas las propiedades. ¿Y qué hizo Job? Se rasgó y adoró y dijo, desnudo salí, desnudo regresaré. Y se postró en tierra. El Señor le encanta la adoración, hermanos. Y usted solito en la casa, si puede acostarse en el piso, solo, donde nadie lo vea, póstrese, humíllese, hable con Él. Porque muchas veces queremos hacer eso en las iglesias donde nos pueden ver. Pero qué bueno donde no. Cuando pacientemente buscamos instrucciones de parte de Dios y creemos que Él está en control de cada situación, el Espíritu Santo nos trae confianza y tranquilidad. Hermanos, nuestra fe en Dios siempre nos llevará a recibir indicaciones oportunas para tomar decisiones acertadas en lugar del temor, inquietud, incertidumbre. El Señor quiere sanarnos. ¿Lo cree? En su tiempo. Si aplicamos para toda enfermedad Santiago capítulo 5, sabemos que es posible que en algunos de nosotros haya pecado, pero no todas las veces, es por pecado. Pero es muy posible que haya pecado, entonces qué bueno entrar en una relación con el Señor, entrar a pedir perdón y a ofrecer perdón, porque hay 2 cosas, hermanos. Es posible que algún hermano quiera pedirnos perdón por algo que sucedió y no le damos la oportunidad de que lo haga. También es bueno ofrecer perdón y pedir perdón. Entonces quedamos a paz con Dios y vamos a orar y esperamos en Él y Él hará y Él nos sanará. Dios quiere sanarnos, hermanos. No perdamos la fe, no bajemos la guardia. Y si no nos sana hoy, Él tiene algo mejor para nosotros. Y si nos lleva a un hospital o a una sala de urgencias o a un consultorio, Él está tratando ahí con nosotros. Y en ese momento tenemos la oportunidad de muchas cosas, incluso como han hecho varios hermanos que han testificado en el Instituto de Cancerología, con cáncer. Pero han llevado tratados y han llevado Biblias. Con cáncer le han dado aliento a otros que también están padeciendo. Que el Señor nos ayude a encontrar hombres y mujeres intercesores que quieran, hermanos, hacer la visita
que quieran orar unos por otros para que el Señor nos sane a todos, o a los que Él quiera, y en el tiempo que quiera. Y finalmente les digo esto, si no nos sana, no nos preocupemos. Tarde o temprano también nos vamos a ir con Él. O nos llama y nunca más habrá dolor ni enfermedad, hermanos. Debemos tener esa confianza, que si no lo hace hoy, en el tiempo de Él lo va a hacer. Pero no nos desanimemos, oremos y confiemos en Él. Amén. Padre, te damos muchas gracias por tu bondad, por tu misericordia. Gracias, Señor, porque tu palabra es verdad y le creemos a ella. Ayúdanos a aplicarla correctamente, Padre. Nos dices en Santiago que debemos orar, debemos ungir, suministrar esa medicina a los enfermos y esperar en ti. Y tú sanarás, tú perdonarás, tú levantarás. Esa es tu manera de proceder, Padre Santo, que nosotros la podamos aplicar, pero que nunca perdamos la fe y la confianza en ti. Gracias por este hombre que fue en búsqueda tuya cuando su hija agonizó. Y hoy posiblemente algunos aún estemos agonizando espiritualmente, en una depresión tremenda, en alguna angustia horrible. ¿Estás listo a ayudarnos, Padre Santo? Esta mujer que sufrió tanto y esperó tantos años por acudir a ti. Gracias por enseñarnos que a través de ella, con fe, podemos acercarnos y saber que tú estás ahí, listo con la ternura tuya, Padre Santo, a darnos lo que necesitamos, para lo que necesitamos en ese momento, Padre. Y también por estos hombres que aunque uno solo regresó a darte la gloria a ti, sabemos que para ti todo es posible, Señor, que no desprecias a nadie, ni de los ricos, ni de los pobres, ni de los de arriba, ni los de abajo. A todos escuchas, Padre Santo, y atiendes oportunamente. Gracias por tu palabra, Señor. Ayúdanos a afianzar esa fe en ti, esa confianza, esa obediencia, esa espera y esa adoración hacia ti, Padre Santo. Tu palabra es verdad y nosotros creemos. Ya hicimos las oraciones por los hermanos que están enfermos, por nuestra hermana que está enferma. Gracias por actuar, Señor, y ayúdanos a esperar en ti, porque lo que tú haces es perfecto. Gracias por salvar nuestras familias. Oramos por la salvación de nuestras autoridades, de nuestros gobernantes. Gracias por el sustento para cada uno de tus hijos, Señor. Gracias por guardarnos del maligno, porque tenemos enemigos en muchas partes por la predicación del Evangelio, pero tú estás ahí, Señor. Dejamos el resto del tiempo en tu protección y en tu dirección, en el precioso nombre de Cristo Jesús, con acción de gracias. Amén. Aleluya. El Señor les continúa bendiciendo, hermanos.